Sudáfrica, apartheid. Todos los fines de semana entierran a sus muertos. Las noticias de jóvenes negros tiroteados por la policía aparecían con la misma frecuencia que los pronósticos del tiempo. Lo llamaron levantamiento. Millones de sudafricanos negros intensificaron su lucha por la igualdad y el fin de la discriminación legalizada llamada apartheid. Las fuerzas de seguridad eran más agresivas en las comunidades negras y se convirtieron en el objetivo de los jóvenes. Incluso los meros espectadores quedaron atrapados en un círculo de violencia. Todas las bajas pertenecían al mismo bando. Horrorizados por el derramamiento de sangre, organizaron una nueva generación de cabecillas de las comunidades que buscaban métodos efectivos para devolver el golpe. En Port Elizabeth, el joven de 27 años, Muxeli Jack, fue el organizador de las juventudes desde su adolescencia. En las comunidades negras había un sentimiento de frustración por lo que estaba ocurriendo. Había un grave enfrentamiento entre la gente joven y la policía. La policía les disparaba sin piedad. Pedimos que la policía se limitara a hacer su trabajo, que nos permitieran aislar la lucha de las comunidades y que los jóvenes pudieran volver a sus hogares. A 3 kilómetros, la mayoría de los blancos de Port Elizabeth ignoraban los conflictos. Los periódicos, propiedad de los blancos, y la televisión controlada por el gobierno no informaban de los disturbios en las ciudades. Pero un grupo de blancos se unieron al movimiento anti-apartheid. Una de ellas fue Janet Cherry, una joven trabajadora social que había sido miembro clandestino del ilegal Congreso Nacional Africano desde sus días de universidad. Teníamos que llevar la lucha a las zonas de blancos, no por motivos racistas, sino porque entendíamos que el Estado sería invulnerable, a no ser que tuviéramos repercusión fuera de los distritos negros. El movimiento cívico negro había ido creciendo. En 1983 se fundó el Frente Democrático Unido, UDF, creado como cobertura para las más de 600 escuelas cívicas locales, comités callejeros, grupos de iglesia, equipos de fútbol y clubes de mujeres. Cuando esta organización creció hasta límites insospechados, a las fuerzas de seguridad les resultó muy difícil hacerlos desaparecer, porque había grandes centros de resistencia dentro de la comunidad. Todo el mundo empezó a involucrarse en la lucha por la justicia. Poco a poco todos entendieron la importancia de su papel. En mayo de 1985, un grupo de mujeres de mediana edad abordó a los cabecillas de la organización cívica negra de Port Elizabeth para sugerir un boicot a los negocios de los blancos. Un boicot al consumo obtendría la fuerza necesaria para lograr el objetivo de Muxeli Jack, presionar a la comunidad blanca por primera vez. Los organizadores del boicot tenían pocas semanas para prepararse. Debían convencer a 500.000 de personas para que compraran dentro de los límites de su comunidad. Había que decirle a todo el mundo que comprara en los establecimientos negros de sus comunidades y que almacenara los productos básicos necesarios para la larga lucha a la que íbamos a enfrentarnos. Los funerales semanales, únicas reuniones públicas permitidas por el gobierno, fueron la única oportunidad de conseguir el apoyo para el boicot.
2 días antes de que comenzara el boicot, Muxeli Jack era el principal portavoz. Parecía la misma mañana de todos los días. Pero a las 10 de la mañana, las diferencias eran patentes. El barrio de North End, normalmente lleno de compradores negros, estaba desierto. Los observadores enviados para seguir el boicot informaron del apoyo del 100% de la población negra. El boicot era la última táctica de un levantamiento de 10 meses de duración. Pero en 5 días había demostrado ser el arma más efectiva. Era una auténtica amenaza para el régimen del apartheid. This state of affairs can no longer be tolerated. Government has, in terms of the Public Security Act, Act 3 of 1953, decided to proclaim a state of emergency in the following magisterial districts: Port Elizabeth, Albany, Uitenhage, Cradock, Kirkwood, Somerset East, Adelaide, Port Beaufort, Bedford, Alexandria. El ejército sudafricano ocupó las comunidades negras. Se limitaron los viajes. El toque de queda se imponía día y noche. Cientos de personas fueron arrestadas. Los jóvenes sufrieron la brutalidad policial, pero la represión no acabó con el boicot. Las fuerzas de seguridad no lograron detener a los cabecillas. La mayoría eran desconocidos fuera de sus comunidades y se dispersaron entre los cientos de comités callejeros y cívicos. Si declaraban el estado de emergencia es que tenían miedo. Y tenían miedo porque nosotros estábamos consiguiendo nuestros objetivos. Sabían que lo lograríamos. El estado de emergencia demostró que deberían tomar extraordinarias medidas para mantener vivo el apartheid. El apartheid estaba en crisis. Y nosotros estábamos allí para acabar con él. En las primeras 3 semanas las tiendas empezaron a cerrar. Era una celebración de la libertad. Cuando nos enteramos de que una tienda había cerrado, lo celebramos. Y seguimos haciéndolo con el resto de ellas. Muxeli Jack tuvo que esconderse para evitar su detención. Moviéndose de una casa a otra, consultó con el comité del boicot sobre la mejor explotación de su éxito. Añadieron nuevas condiciones a las exigencias que debían ser cumplidas antes de que levantaran el boicot. Hicimos exigencias concretas que hoy en día nos parecen normales, como la apertura de servicios públicos e instalaciones para todas las razas, retirar los soldados de la ciudad y terminar con la discriminación en los lugares de trabajo. También pensábamos en conseguir cosas a largo plazo, como la libertad de Mandela. Los ancianos pensaban que no lo conseguiríamos porque siempre habría alguien que nos desanimaría. Esperamos hasta que la situación fue insoportable. Si no, ¿para qué hacíamos la huelga? Nos tomamos nuestro tiempo. No teníamos nada que perder y ellos estaban perdiendo mucho dinero. La Cámara de Comercio nos aconsejó que habláramos con ellos.
Después del encuentro con Jack y los cabecillas del boicot, el director de la Cámara de Comercio habló con los periodistas. Jack llevaba años siendo el cabecilla de los jóvenes. Ahora su papel como portavoz del boicot le había convertido en una seria amenaza para el régimen. Era un buscapleitos, un activista en el estricto sentido de la palabra. El coronel Laurence Duplessis era el jefe de la inteligencia militar de la provincia oriental de El Cabo. No estaban cometiendo ningún crimen. Si no querían comprar a los blancos, no estaban cometiendo ningún delito, pero era una acción masiva. No se podía cargar contra ellos. No se les podía encarcelar. Era un movimiento muy efectivo. Gandhi comenzó lo que llamó la resistencia pasiva. Cuando las fuerzas de seguridad vieron que el boicot continuaba, decidieron pasar a la acción. La noche del 2 de agosto, Mugsel y Jack y los cabecillas del boicot fueron detenidos y encarcelados en la prisión de St. Albans. Cuando el gobierno decidió encarcelarlos, había ya 35.000 personas encerradas debido al estado de emergencia de 1985. Cuando desaparecen los líderes, la desesperación puede ser aún mayor y puede provocar el caos total. El Estado había llevado a esta situación a Sudáfrica. Los arranques espontáneos de los jóvenes pusieron en peligro el movimiento. Entre los pocos valientes conscientes del peligro se encontraba el arzobispo sudafricano Desmond Tutu. Why must we discredit our cause by using methods which, if they were used against us, we would oppose? And you and I must be those who will walk with head held high. We will say we use methods which can stand the scrutiny, the harsh scrutiny of history. Con Mugsel y Jack y sus camaradas entre rejas, el régimen evitaba negociaciones que pudieran terminar con el boicot. En septiembre, los comerciantes de Port Elizabeth estaban desesperados. Jack tenía ahora poderosos aliados blancos. Los comerciantes habían criticado a un grupo que había sido tachado de salvaje y gamberro. Pero ahora, esos mismos hombres de negocios decían que los líderes tenían legítimos motivos de queja. Si habían cometido un crimen, había que someterles a juicio y decidir su culpabilidad o inocencia. No se les podía encerrar sin más. El boicot entró en su cuarto mes. Miles de negros seguían acudiendo a sus trabajos en tiendas propiedad de blancos, pero no compraban nada. Los comerciantes blancos habían negociado un trato. El boicot se suspendería si podían conseguir que los líderes negros fueran liberados. No pretendíamos enfrentarnos a los blancos. Solo queríamos que entendieran nuestra postura. Si lo conseguíamos, habríamos logrado dos propósitos. La presión sobre nuestra comunidad con respecto a las compras de Navidad desembocaría en grietas en nuestros propios flancos. Así que matamos dos pájaros de un tiro.
Liberábamos a aquella gente y manteníamos intacta nuestra unidad para la siguiente lucha. La temporada de las compras navideñas volvió a la normalidad cuando los comerciantes comenzaron a hacer negociaciones serias con el comité de boicot. Muxel-Jack y sus colegas habían establecido una fecha límite. Si sus exigencias no se veían cumplidas para el 31 de marzo, se volvería a imponer el boicot. Los éxitos a corto plazo habían dado seguridad a los negros de Port Elizabeth. Sus cabecillas habían salido de prisión y los soldados se habían retirado. Pero cuando vieron que se acercaba la fecha señalada y que no había avances en sus exigencias políticas, se prepararon para un nuevo boicot. Inesperadamente, el 11 de marzo, el gobierno retuvo a dos cabecillas cívicos. Uno de ellos fue Muxel-Jack. La orden era una especie de arresto domiciliario que paralizaba las negociaciones. En aquel momento la presión internacional aumentó porque entendían que no se trataba solo de una política de apartheid, sino de un fascismo absoluto. Se prohibieron casi todos los periódicos, desaparecieron casi todas las empresas. Fue vergonzoso. En Estados Unidos y Europa se debatían sanciones económicas contra Sudáfrica. La mayoría de los gobiernos se resistían, alegando que las sanciones perjudicarían más al pueblo llano que al gobierno. Pero cuando los sudafricanos negros pidieron a los gobiernos de Occidente que impusieran sanciones, comenzó el éxodo encabezado por AT&T, IBM, General Electric, Ford, General Motors y Coca-Cola. 22 de marzo. El Tribunal Supremo levanta la retención de Muxel-Jack, alegando que el gobierno no tiene pruebas suficientes. La victoria da fuerza al movimiento, solo 9 días antes de la fecha señalada para el nuevo boicot. Jack rompe la orden de arresto aprovechando las celebraciones para cimentar la solidaridad que necesitaría en las siguientes semanas. That is going to decide the future. That is going to decide our destiny in this country. It is clear, the 1st of April, we know we will not buy even a bubble gum down. El boicot había comenzado. Continuaría durante 9 semanas, pero entonces tuvo lugar la carga. Las fuerzas de seguridad recorrieron las comunidades negras arrestando a miles. El gobierno había impuesto en secreto el estado de emergencia. Durante horas, la policía hizo redadas en las oficinas de los movimientos negros, sindicatos, el UDF y el Consejo de Iglesias Sudafricanas, arrestando y confiscando documentos. Los protestantes pacíficos de los edificios parlamentarios fueron arrestados. 16 horas después de que comenzaran las medidas enérgicas, el presidente Botha habló en el Parlamento. Mencionó los informes de inteligencia sobre la inminente amenaza de la revolución armada por parte del Congreso Nacional Africano y el Partido Comunista. It is not possible for the reasonable majority to continue the search for a peaceful and democratic solution. Era el segundo estado de emergencia en menos de un año. Este estado se iría renovando durante 3 años, aceptando así que la represión se había convertido en la función principal del Estado.
Las fuerzas anti-apartheid fueron ilegalizadas, pero no las hicieron desaparecer. No habían podido con el gobierno, pero la acción pacífica en masa había asestado un fuerte golpe a su legitimidad. El sistema de apartheid ya no era viable. El poder había pasado a manos de las comunidades negras y sus organizaciones sociales. El fin del apartheid era solo cuestión de tiempo. No había un principio establecido contra el uso de la violencia. El Congreso Nacional Africano era visto como conductor de una lucha armada. Pero fueron las actividades del Frente Democrático Unido las que provocaron el cambio en Sudáfrica. Fueron las organizaciones de masas las que presionaron al Estado. Provocaron un punto muerto, un impasse al que el Estado no pudo responder por más tiempo. The eyes of the world are presently focused on all South Africans. De Klerk subió a la presidencia a finales de 1989 después de que Botha fuera obligado a dimitir. De Klerk actuó rápidamente, levantando la prohibición sobre las organizaciones políticas y ordenando la liberación de Nelson Mandela, encarcelado durante 27 años. Habiéndose negado a renunciar a la lucha armada, Mandela había prolongado su encarcelamiento durante años. Durante ese tiempo, desapareció la pasividad que había permitido la existencia del apartheid gracias al espíritu de confianza de la sociedad civil. La lucha armada no sirvió de nada. El éxito fue de la gente y de la presión internacional. Al final eso fue lo que quedó claro. Por eso de Klerk tomó las decisiones que tomó. Clear and people understood that we couldn't go on any. That's why de Klerk had to take the actions that he took. En 1993, Nelson Mandela y de Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz por negociar una constitución que garantizaría la igualdad de derechos para todos los sudafricanos. Pronto se enfrentarían en las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica. Asking for peace in the rest of the country. Lord of Lords, we kneel before you, Father, appealing, asking for peace in the rest of the country. No habían votado nunca, ni sus padres o abuelos antes que ellos. Reveal yourself, reveal yourself. Reveal yourself, reveal yourself. Reveal yourself, reveal from heaven. The struggle against... La lucha contra el apartheid, contra el racismo en Sudáfrica, fue fundamentalmente pacífica. Fundamentally had been non-violent. We were inspired. Nos inspiramos en lo que había ocurrido en la India, en Polonia, en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, en lo que estaba ocurriendo en Filipinas. Los seres humanos pueden pensar que las armas son el instrumento más peligroso que un tirano o un dictador puede temer. That a dictator, a tyrant needs to... Pero no es así. But in fact, no. Lo peor para un dictador es cuando la gente decide que quiere ser libre. They want to be free. Cuando están convencidos, no hay nada que les detenga. There's nothing that will stop them.